Hola grumetes de la red y bienvenidos a un tutorial corto de Blender. Hoy vamos a ver Grease Pencil, una breve introducción, porque esto es muy amplio, y es importante resaltar varias cosas. La primera es la versión. Estoy grabando la versión 2.83. Grease Pencil fue el buque insignia de la versión 2.8 y durante las versiones 2.81 y 2.82, incluida la 2.83, han estado añadiendo un montón de cosas, corrigiendo fallos, así que lo primero de todo, mirad vuestra versión. Si es anterior a la 2.8, casi nada de este vídeo os va a servir, a lo mejor algo sí, quién sabe. Y si es anterior a la 2.83, lo que va a pasar es que habrá alguna herramienta que no estará o algo puede que os dé error en algún momento y puede que sea simplemente una cuestión de versiones. Lo siguiente que vamos a ver es lo que muchos de vosotros con lo que muchos de vosotros os habréis topado, que es que al añadir un nuevo archivo tenéis aquí una serie de plantillas y una de ellas es animación 2D. No vamos a entrar ahí todavía. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño puente. Todo esto no es más que una serie de parámetros, pone el fondo blanco, la cámara ortográfica, hace una serie de cambios dentro del entorno que lo hacen más sencillo para animación 2D. Es más parecido a los programas de edición 2D. Pero todo se puede entender aquí, en nuestra familiar rejilla 3D. En estas versiones, Grease Pencil, la parte 2D de Blender, no es más que otro tipo de objeto, igual que tenemos mallas, igual que tenemos luces, igual que tenemos cámaras, tenemos objetos de tipo Grease Pencil. Tenemos plantillas, igual que con las mallas tenemos plantillas que posteriormente podemos modificar. La más útil es la plantilla en blanco, en la que vamos a poder dibujar nosotros. Como veis, tenemos dos menús específicos. El menú de trazo, que veremos, no sé si hoy o en otro tutorial, y el menú de materiales, que ese sí que lo vamos a ver hoy. En el menú de trazo lo más importante son las capas y Onion Skin, ¿vale? Para quien sepa lo que es para animación. Hoy no vamos a ver animación, pero que sepáis que está aquí, en este menú en propiedades. ¿Cómo empezamos a dibujar? Hemos añadido un objeto, pero tenemos que editarlo. Alguno dirá, fácil, tabulación, esto lo sé hacer, seguro que es igual. No exactamente. El modo edición, en este caso, no es igual de útil o no se usa para lo mismo que el modo edición en las mallas. Voy a volver al modo objeto y voy a enseñaros un truco. Si le dais control tabulación, os aparece este menú en el que ahora podéis elegir cualquiera de los modos. Y si os fijáis, en los objetos de tipo Grease Pencil, tenemos un modo dibujar. Y esto es una cosa maravillosa, porque este es el modo que seguramente más asociéis con el uso de Grease Pencil. Aquí tenemos el lápiz, la goma, tenemos distintas herramientas. Vamos a ver el lápiz, la goma, vamos a ver rápidamente estas herramientas de aquí y en un momento dado vamos a pasar de vuelta al modo edición para entender algunos conceptos. Lo primero, el lápiz. ¿Qué decir del lápiz? Aparte de una serie de parámetros que ahora toquetearemos, lo más importante es que vamos a dibujar siempre de manera paralela a la pantalla. Si os fijáis, he dibujado dos veces desde dos ángulos distintos y por lo tanto se me generan dibujos en esos planos. Los estoy haciendo bastante caóticos y grandes para que se note el plano en el que están definidos. Y esto lo que nos puede ayudar es hacer bocetos 3D. Es decir, antes de plantar todo un sistema de modelado, de hacer una estructura gigante, la manejamos con líneas y decimos, mira, aquí va a haber una estructura de este tamaño un poco con este aspecto. Y así podemos hacer, por ejemplo, el movimiento de cámara sin necesitar esa malla 100%. Pero no es el uso que le vamos a dar hoy. Hoy vamos a ir a un uso más tradicional. Así que me voy a poner con el 0 en la vista de cámara y aquí es donde vamos a estar trabajando durante el resto del tutorial. Ahora sí, vamos a toquetear las propiedades de la herramienta Pencil, ¿no? de dibujo. Lo primero, estas dos de arriba, radio y
digamos, opacidad. Al final se traduce en opacidad. Si no tenéis tableta gráfica, este sería el equivalente. La opacidad es bastante obvia, simplemente a menor opacidad pues se convierte en un trazo más transparente, y si volvemos a pasar por encima empezamos a añadirle un poco de opacidad. Si lo tenemos a 1, que es como a mí me gusta, será totalmente opaco desde el principio, y da igual que pasemos por encima porque ya es del color definitivo desde el principio. El radio es lo que promete, cómo de ancho es el trazo. Si lo ponemos mucho más ancho, pues será un trazo mucho más ancho. Y no hay mucho más. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una tableta gráfica, podemos decirle, por ejemplo, que el ancho dependa de la presión. De tal forma que si yo presiono poco es muy fina y si presiono mucho es muy gruesa. Esto hace un mapeo entre el mínimo y el máximo de presión y un píxel y 138 píxeles. Si queremos que sea más fino en general, bajamos este valor y cuando yo aprieto poco, veis el trazo tan fino que se genera, y cuando aprieto mucho se generan 61 píxeles. Esto depende ya de el uso que le vayamos a dar. Esto ayuda a que los trazos sean más naturales, y una cosa que no me gusta, pero os la voy a comentar, es activar la presión para la opacidad. Esto hace exactamente el mismo efecto, de hecho voy a desactivar el otro efecto para no confundirlos, pero con la opacidad. Si yo aprieto poco sale un trazo muy transparente, y si aprieto más pues sale un trazo opaco. A lo mejor para algunas cosas viene mejor. A mí me suele gustar dejar a 1 la opacidad y que el radio sí que cambie con la presión, porque le da un toque más natural desde mi punto de vista. Aquí en opciones de la herramienta vemos un poco lo mismo que podemos encontrarnos, por ejemplo, a la hora de dibujar texturas o cosas así. Es simplemente opciones propias de un iba a decir de un lápiz, pero no, de un pincel. Tenemos sobre todo el color, la paleta y, lo más importante, brush settings. Las dos que ya hemos visto, que están expuestas fuera, que es el tamaño y la opacidad, pero tenemos unas cuantas más avanzadas. Por ejemplo, estas están aquí en avanzado, que hablan sobre todo de la calidad que queremos conseguir y la suavidad. Y a veces es mejor que nos haga un poco de menos caso a nosotros, porque con el pulso humano va a haber mucho tembleque, y que suavice un poco la curva, y otras veces lo contrario. No vamos a entrar hoy en absolutamente todo esto, os lo dejo aquí para que juguéis con ello y veáis cómo os influye. ¿Qué es esto de estabilizar el trazo? Bueno, pues veis que aparece una línea roja. Esa línea roja es literalmente como si tuviéramos una cuerda. Ayuda a hacer trazos mucho más suaves, pero nos quita control. Aquí podemos elegir cuánto queremos que nos ayude. A lo mejor solo queremos un poquito, ¿sabes? Solo un poquito. O a lo mejor queremos llevarlo al máximo. Y entonces veis que tiene mucha inercia, pero a cambio son trazos muy suaves. Lo voy a desactivar. Vamos a pasar a la goma. Pero antes de pasar a la goma, y un poco en relación a esto último, vamos a volver al modo edición porque hay algo que tenemos que entender. Vamos a diseccionar un trazo. Le doy a tabulador para volver al modo edición. Me desplazo. Tenemos 3 modos de seleccionar. Podemos seleccionar trazos enteros. Veis que tenemos este seleccionado y podemos moverlo. O podemos seleccionar los puntos. Cada trazo está formado por distintos puntos. Igual que le ocurriría a lo mejor a una curva, más o menos. Esto es lo que tenemos. Esto es en realidad lo que hay debajo. Un montón de puntos seguidos. Esta es una de las raras ocasiones, bueno, no tan raras, pero esta es una de las ocasiones en las que a lo mejor, para modificar, nos conviene activar esta interferencia solo con los puntos conectados para que no influya a otros trazos, y así mover los puntos de manera más orgánica y natural. Lo veis.
Una vez hemos entendido esto, podemos volver al modo dibujo, podemos seleccionar la goma y centrarnos en, bueno, de nuevo, tiene brush settings como el pincel para dibujar, solo que esta vez con menos opciones. Las principales son estas que hay aquí fuera, que son los modos de borrar, bueno, el tamaño como antes y los modos de borrar. Stroke es el más sencillo, es decir, el modo trazo, porque trazo que se encuentra, trazo que se carga. Este de aquí, en cuanto lo toque, ¡pup!, desaparece. ¿Para qué viene bien? Pues marañas como la que he construido antes aquí atrás. Si yo activo el modo trazo, como ahora, en cuanto pase por encima, me las estaré cargando rápidamente. Punto lo que hace es cargarse uno a uno, bueno, por donde pase, los puntos que definen el trazo. Por ejemplo, si yo atravieso, veis que se va cargando pum, 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 uno tras otro los puntos del trazo. El efecto final es, pues eso, una especie de dos trazos muy limpios que acaban lisos, con opacidad, la misma opacidad que teníamos. Y por último tenemos disolver, que es la manera más compleja, por así decirlo, que lo que nos va a generar es un gradiente. Es decir, ese último punto que quede de la línea va a generar varios puntos con distintas opacidades y aquí le podemos decir que afecte más o menos, es decir, que necesitemos más pasadas para el efecto o eso, ¿no? Que no, eso, más pasadas para el efecto o que el gradiente sea mayor. No me gusta mucho a mí, entiendo su uso, por ejemplo, para esto, para hacer una especie de gradiente. Hay otras maneras que ya veremos de hacer gradiente, no en el vídeo de hoy. Pero bueno, ahí están, son los tres modos de la goma de borrar. ¿Cómo pasamos rápidamente de uno a otro y en general a estas herramientas? Para la goma de borrar hay un atajo que es Shift, si no me equivoco. Pues me equivoco. Shift es para este modo de trazo suave. Control, o sea, teniendo activo el pincel, el lápiz, con control activamos la goma. Y si pongo la goma en modo stroke y me pongo a dibujar, podemos cargarnos líneas completas. Para cambiar a cualquier otra herramienta, en general, también puede ser la goma, Shift espacio nos abre este menú. A partir de aquí podemos poner cualquier número como atajo. Por ejemplo, la goma está en el 2, pues Shift espacio y luego le damos a 2 y ya estamos en la goma. La línea recta está en el 7, pues le doy al 7 y ya estamos ahí. Y vamos a aprovechar para explicar estas herramientas de aquí. Si yo pulso y arrastro, genera una recta temporal que puedo manejar. En este caso lo que puedo manejar son los dos extremos. Si la descarto, escape. Si genero y digo me gusta, intro. Pero a partir de este punto es como lo de las mallas. A partir de este punto ya son puntos, es un trazo más, como el resto. Como si lo hubiéramos dibujado con un pulso, vamos, de campeonato. Y ya está. El resto son parecidas, ¿vale? Arco, la arrastramos, tenemos los dos puntos finales y además un ancla que nos sirve para definir la curvatura. Dicho esto, es momento de venirnos, generar un nuevo animación 2D. No voy a guardar, no me interesa. Y como veis, lo único que ha hecho es cambiar un par de cosillas en el mundo, pero tenemos nuestra cámara que está, de hecho, parecido a como la teníamos, una cámara con perspectiva, donde vamos a tener un fondo de mundo que está blanco y pocas cosas más, ¿vale? Algún parámetro más habrá toqueteado en la plantilla, pero hasta ahí. Y me he adelantado porque he pulsado aquí en la parte de materiales. ¿Veis aquí arriba que tenemos varios? Bueno, es una de las cosas que tiene la plantilla, nos muestra varios materiales. Lo primero es que hay distintos tipos de trazos. Este material llamado Solid Stroke lo que tiene es trazo, no tiene relleno y el trazo además es una línea sólida de color negro. Por lo tanto, si nosotros subimos la opacidad a 1, cuando dibujemos lo que vamos a tener es una línea negra. Voy a ponerle un poco más de radio y ahí la tenemos, sin problemas.
Si nosotros este material lo cambiamos, por ejemplo, a puntos, vemos que por cada punto en el trazo nos genera, de hecho si cambiamos a modo edición se ve más claro, cada punto en el trazo nos genera un pequeño círculo a su alrededor, sin llegar a generar los segmentos intermedios. Si lo cambiamos a cuadrados, por ejemplo, lo mismo, pero con cuadrados. ¿Veis qué bien? ¿Veis qué fácil? Vale, voy a volver a ponerlo en línea, que es el modo que a mí más me gusta, el más usado realmente. Pero es que luego podríamos ponerle una textura. No voy a entrar a ello hoy, porque además lo más común es que queramos ponerle un color sólido, pero ahí está. Y el color de base podemos cambiarlo, y lo mejor de esto es que, como es un material, se va a cambiar en todas sus instancias. Esto lo podemos usar para, por ejemplo, hacer una animación en la que hagamos, por ejemplo, un ciclo día y noche y vayamos cambiando los materiales a lo largo del tiempo para que sean, pues, parecidos, ¿no? Más a ciclo día y noche, por ejemplo, hagámoslo solo con la luminosidad, que está muy mal, hay que hacerlo también con el tono, pero, por ejemplo, que se hace de día y luego se hace de noche. Y el objeto es el mismo, no tenemos que tocarlo, no tenemos que tocar la animación de ese objeto ni hacer cosas raras, simplemente cambiamos y animamos el material. No lo vamos a hacer hoy. Hoy hemos dicho que no vamos a animar. Y por lo tanto no vamos a ver muchas de las cosas que hay aquí abajo. Esto de aquí abajo, que lo que es una especie de línea del tiempo con las animaciones. En esencia nos va a permitir saber cuándo hemos hecho un fotograma clave. Dicho esto, hay dos cosas más que vamos a intentar entender en este vídeo. La primera son las capas. Tenemos dos capas, en este caso líneas y rellenos. Podemos añadir las que queramos. Podemos añadir, yo qué sé, bueno, GP viene de Grease Pencil. Podemos añadir, por ejemplo, background o background lines. Y aquí dibujaremos líneas que van a ser todas más suaves y que van a tener una opacidad menor, por ejemplo. Si yo dibujo, veis que yo puedo cambiar la opacidad de la capa entera. Es un poco los recursos básicos de cómo usar una capa en cualquier programa de diseño. Voy a eliminar esta. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Onion Skin no lo vamos a entender, entre muchas comillas, de momento. Lo veremos cuando veamos las animaciones, que será seguramente el próximo tutorial. Y lo que sí vamos a entender es el material con relleno. Si yo dibujo aquí, ¿vale? Yo dibujo esto. Le voy a cambiar el material a uno nuevo. Vamos a generar un nuevo material. Le vamos a llamar Fill Material. Y diréis, pero Javier, si hay uno que se llama Solid Fill. Lo sé, pero así lo vemos. Hemos generado un material nuevo. Tiene un trazo de color. Le voy a poner un color distinto. Le voy a poner un color azul para saber qué es este. Pero queremos asignarlo. Bueno, nos vamos a modo edición. Seleccionamos nuestro trazo. Voy a decirle modo de edición de trazos. Seleccionamos nuestro trazo y asignamos, sin más. ¿Qué pasa? Que nosotros le podemos poner un relleno y le podemos decir que sea, por ejemplo, de color azul. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos prescindir de la línea. Y de esta forma, lo bueno que tiene es que nosotros podemos adjuntar simplemente dibujando de esta manera, porque no tiene ningún otro color. De esta manera podemos hacer rellenos siguiendo la línea que tenemos. Bueno, no veo mucho, así que no voy a seguir muy bien la línea. Lo siento, no aprendí a dibujar dentro de las líneas. Ahí. Y es una manera de hacerlo en dos capas, ¿no? Lo que son las líneas y lo que es el color, sin mucha problemática. En realidad aquí hay, como podéis ver, varios trazos, pero no pasa nada porque son del mismo color. Y cuando nosotros cambiemos el material, va a cambiar el material para todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nos veremos en el próximo tutorial. ¡Chao!